regresamos con más aquí en Imagen Empresarial y siempre me da mucho gusto estar justamente en Guadalajara, en Jalisco en general, es un estado que está creciendo mucho, pero particularmente en el Consejo Regulador del Tequila, porque es un gran ejemplo para el resto del país en la manera de gestionar de manera muy profesional y de proyectar un producto muy mexicano al resto del mundo. Ha sido una historia de éxito en donde además el nivel técnico de desarrollo, en las ocasiones pasadas, por ejemplo, tiene un laboratorio extraordinario que mide isotópicamente, lo recuerdo, puede identificar de dónde viene ese tequila para justamente combatir el tequila ilegal que puede haber en el mundo. En fin, realmente una operación muy potente, muy grande, pero sobre todo que defiende mucho el concepto del tequila. Y para hablar de este y otros temas, me da mucho gusto que está con nosotros, lo hicimos madrugar, a Martín Muñoz Sánchez. Él es el comisionado técnico del Consejo Regulador del Tequila. Estimado Martín, gracias. Gracias, Rodrigo, por la invitación. Oye, pues siempre un gusto estar aquí. Y me gustaría comenzar por algo que te preguntaba ahorita antes de entrar al aire. Y ya hablamos del tema de la denominación de origen después, pero son los datos. ¿Cómo le ha ido al tequila en términos de exportación? Estamos en un escenario en donde de repente vemos que el consumo en Estados Unidos ha seguido potente en esta primera mitad del año, pero ya empieza a verse cierta debilidad. Y el tequila, bueno, pues es importante. Eso por un lado. Pienso en los Estados Unidos porque es nuestro principal mercado de exportación, aunque va a todo el mundo el tequila mexicano. Y el mercado doméstico, y un dato que ahorita me compartías que me sorprendió mucho. Sí, fíjate, afortunadamente, Rodrigo, el tequila ha respondido bastante bien en los mercados internacionales. El tequila tiene 10 años consecutivos rompiendo su propio récord de exportación año con año. El 2021 llegamos a 338 millones de litros de tequila. De los 527 millones de litros que se produjeron en el 2021, 338 se fueron al mercado de exportación. Nuestro principal mercado, como bien lo comenta, son los Estados Unidos que representa hoy el 85% del total de las exportaciones de tequila. Es un mercado muy potente, como bien lo comentas, y es un mercado que sigue respondiendo todavía con buenos crecimientos. Como bien lo comentabas, la verdad es que el tema de la pandemia vino a tener un impacto, pues la verdad es que como pocas cadenas productivas padecieron hoy esta pandemia. El tequila respondió muy bien. ¿Por qué? Porque nada más es un dato curioso. Sí. La primera semana de confinamiento, que fue en marzo del 2020, las ventas de esa semana representaron prácticamente lo que se vende en diciembre o en un septiembre, que son los años picos de consumo de tequila. Y es que me puedo imaginar a millones y millones de personas, de mexicanos, diciendo, "¡Ah! Ya empezó la pandemia. Así es. Necesito un tequilita para procesar la información". Y creo que eso, ¿no? Que finalmente es algo muy emblemático, muy vinculado a ciertos momentos y que, bueno, pues es interesante sobre todo esta posibilidad de seguir creciendo. Y me da la impresión que en Estados Unidos sigue este auge del tequila. Vemos cada vez más, se ha convertido como una suerte en los muy afluentes, un timbre de orgullo, digamos, de desarrollar su propio tequila, Claro, etcétera. claro. Pero, y el tequila mexicano que sigue siendo realmente muy, muy bien posicionado allá, ¿no? Fíjate que ha sido un fenómeno bien interesante en los Estados Unidos, porque en algún momento pensamos que había llegado a una meseta ya el tequila, y la verdad es que a partir del 2020 vino un crecimiento todavía mucho mayor del tequila. Estados Unidos, con siendo ese 85%, con los más de 280 millones de litros que se mandan año con año a Estados Unidos, apenas representamos allá el 8-9% del total de bebidas alcohólicas de alta graduación que se consumen en Estados Unidos. Recordemos que este mercado, o con ese 7% o 8% que representa el tequila, sigue teniendo un potencial muy importante. El año pasado, acorde a una revista internacional especializada en bebidas espirituosas, el tequila fue la categoría que más creció y la que tiene mayor proyección de crecimiento en los próximos 5 años. Entonces, eso nos da, por supuesto, una pauta a pensar que el tequila va a seguir creciendo, por supuesto, en Estados Unidos, pero no solo eso, sino que a nivel internacional, con los 338 millones de litros que se mandan al año, la verdad es que apenas representamos el 1%. El Claro. potencial que tiene el tequila de seguir creciendo y seguir conquistando paladares en el mundo es inmenso. Sí, estoy seguro que será, y pienso intuitivamente lo siguiente. Por un lado, la comunidad mexicana que vive en los Estados Unidos no es un asunto menor. Me ha impresionado mucho la cifra. Se calcula que representan $1.300.000.000.000, que es otro México. Es como si de repente hay otro México allá en Estados Unidos. Eso por un lado, ¿no? Que obviamente allá hay un mercado natural que seguramente consume mucho tequila. Los estados donde hay muchos mexicanos, pues ya todo Estados Unidos, pero particularmente Texas, California, Arizona,
Nuevo México pues es un Así estado más es. pequeño, pero por ahí Michigan, ¿no? En Así es, Chicago, Chicago. y las grandes ciudades, porque cuando uno observa, por ejemplo, películas, series, etcétera, en Estados Unidos, el tequila aparece Claro, presente. Y eso quiere decir que seguramente en el medio oeste a lo mejor no tenemos tanta presencia. O sea, todavía hay un mercado enorme por conquistar y yo creo claro, que eso claro. garantiza. Pero eso está afincado en otra parte, que es las denominaciones de Así origen. Es es, decir, así cuidar es. el concepto del tequila y creo que ese es un tema fundamental. Así es, yo creo que esa es la parte fundamental de esto. El tequila, como bien lo comentas, cada vez tiene más presencia de famosos que quieren su marca, de empresas extranjeras que ven en el tequila una posibilidad de crecimiento y todo afortunadamente está en el marco de una denominación de origen. La Ley Federal de Propiedad Industrial establece en el artículo 264 que es una denominación de origen, está contemplada ahí la figura. Y es en este marco en donde México tiene hoy en día 18 denominaciones de origen, de las cuales la más antigua es el tequila, que data de 1974. Estas denominaciones de origen, como tal, representan un polo o un esquema de desarrollo regional que genera cultura, que genera arraigo, que genera el hecho de que las regiones del país donde están estas denominaciones de origen, hoy de estas 18, por ejemplo, están presentes en 23 estados de la República y representan la fuente de ingreso para más de 500,000 familias. Insisto, el tequila es la más antigua, creo que es la que representa el ejemplo de éxito más importante que tenemos en las denominaciones de origen, pero también es bien importante señalar que estas otras 17 DOs que tenemos en bebidas alcohólicas como es mezcal, sotol, bacanora, charanda, raicilla, pero también tenemos café de Veracruz, café de Chiapas, ámbar de Chiapas, el mango ataulfo del Soconusco de Chiapas, el chile habanero de la península de Yucatán, el arroz de Morelos, la talavera de Puebla, el café pluma de Oaxaca, son productos de la avenida Papantla, son productos que también tienen un potencial enorme también y que la riqueza que generan estas denominaciones de origen se queda aquí. Entonces es un modelo económico de desarrollo que estamos con nosotros convencidos de que funcionan si se administran adecuadamente. Y ustedes son un gran ejemplo. Y eso te quiero preguntar, ¿qué tanto hay, digamos, de estas denominaciones de origen? Supongo que en el tema de las bebidas mucho Ujú, más, pero ¿qué tanto hay este acercamiento con ustedes, con dudas, ujú, sobre todo lo que han hecho? Porque ujú. evidentemente a los que les toca gestionarlo, avanzarlo, pues lo primero que deben decir, hay que ir con el Consejo Regulador del Tequila para ver cómo lo ha hecho, Claro. porque realmente es Claro, portentoso. sí, sin duda, yo te comentaba, el tequila, que es la más antigua, la verdad es que hemos tenido una colaboración muy fuerte nosotros con otras denominaciones de origen, siempre tratando de compartir la experiencia, las buenas prácticas que hemos nosotros a lo largo de 28 años que tenemos como organismo ya que se fundó, hemos compartido con otras DOs estas experiencias de éxito. Hay acciones muy específicas como la creación aquí en México de la Asociación Nacional de Denominaciones de Origen, de ANDO, pero también el tequila participa a nivel internacional en organismos como Origin. Origin es un organismo que tiene sede en Ginebra, Suiza, y que la verdad es que con mucho orgullo lo decimos, el tequila ha liderado ya en 3 periodos consecutivos durante la historia de Origin, ha tenido la presidencia precisamente el tequila de las DOs en el mundo, que no es cosa menor. Y este compartir experiencias en el que está basado el Consejo, también basado en modelos internacionales, en donde es bien importante resaltar que una de las claves del éxito de las denominaciones de origen en el mundo ha sido el que hay una figura de un organismo evaluador de la conformidad, un solo consejo regulador que se encargue de vigilar precisamente el cumplimiento de lo que establezcan las normas correspondientes para cada producto. Entonces, estas buenas prácticas tratamos de compartirlas nosotros con los consejos reguladores, siempre que se trate de mercantilizar al organismo regulador, a la evaluación de la conformidad. Creo que esa parte puede venir en detrimento de las denominaciones de origen. Las experiencias internacionales como coñac, como champán, ahí están, y nosotros como organismo tratamos siempre de compartir esta experiencia que nosotros hemos adquirido precisamente de esas denominaciones de origen de otras partes del mundo y que hoy con mucho gusto compartimos con las DEOs aquí en México o con los modelos actuales que ya tenemos, como son también las indicaciones geográficas. Claro, y es que el potencial es realmente enorme. Sobre todo, por ejemplo, tuve la oportunidad hace unos años de estar en Italia, en el norte, donde Ujú, es la trufa blanca, ujú. ¿no? En Alba, me parece que Ajá, es la ciudad. Y lo que hacen los europeos en términos de proyectar, digamos, productos que tienen mucho valor, muy tradicionales y que hoy son una, digamos, cualquier restaurante importante del mundo tiene nociones, por lo menos si claro, es italiano, de la trufa blanca y tal. claro. Y es lo mismo en México, el potencial que guarda, digamos, la riqueza Así gastronómica es. de nuestro país tiene que estar, digamos, en
pues puesta Claro. en una denominación de origen, porque eso le permite tener una proyección ordenada, Claro. sostenible, etcétera, que Claro. mantiene estándares de calidad, etcétera, y Así que es. obviamente, y como lo mencionabas, que me parece fundamental, trae beneficios para las comunidades, ¿no? Porque a veces se Así observa es, eso, así es. se lleva el concepto Claro, y al final el origen queda ahí medio perdido. claro, Y creo que en el caso de lo que ustedes han hecho, pues eso también es muy visible, ¿no? así Productores es, cuyas vidas se han transformado así es. a lo largo de décadas y en donde hay un ecosistema ordenado. Y yo creo Así que eso es es. fundamental. Una denominación de origen te genera un valor agregado a los productos y ese valor agregado, si lo administramos adecuadamente, puede generar ese arraigo en las regiones. Hoy estamos viviendo a nivel mundial una migración de la gente del campo hacia las ciudades. Cada vez hay menos mano de obra en el Sí. campo. Las denominaciones de origen, al tener un esquema que genera arraigo, que genera orgullo, que genera cultura, también ese valor agregado permite que la gente en el campo tenga mejores condiciones de vida. Claro. Ya regresamos con más aquí en Imagen Empresarial cuando son las 6 de la mañana con 44 minutos. Esta mañana estamos transmitiendo desde el Consejo Regulador del Tequila, que siempre es un gusto por muchas razones, ¿no? Obviamente, pues porque estamos aquí, porque vemos una gran historia de negocios, pero además pues porque el tequila es delicioso, entonces uno puede experimentar el negocio que uno está observando y analizando. Y esta mañana está conmigo, me acompaña y le agradezco mucho, Martín Muñoz Sánchez. Él es el comisionado técnico del Consejo Regulador del Tequila. Martín, y un aspecto fundamental y lo mencionabas, es que, digamos, el tener la denominación de origen, el haber construido la historia del tequila, ya hablábamos de las cifras de exportación, de consumo en México, pero ha generado otro fenómeno cuyas cifras también son realmente extraordinarias, y es el turismo, ¿no? Lo que se ha logrado en términos del concepto del tequila, que tiene mucho arte, es realmente fantástico observarlo. Pues que se ha logrado construir una gran propuesta turística aquí en México y particularmente pues el tren del tequila, etcétera. Así es, así es. Fíjate que es parte de la magia precisamente de una denominación de origen, que no es únicamente el proceso de producción del producto per se. Hablábamos de que las DOs generan arraigo, de que generan cultura y que es parte de los beneficios de este arraigo es precisamente todo el entorno que tiene. Por concepto, por esencia, una denominación de origen se debe a los factores naturales y humanos que convergen en una región para darle esa característica específica al producto. Si la región como tal se organiza, esa región resalta esos atributos, bueno, pues vemos ejemplos de éxito como lo es hoy en día la Ruta del Tequila. La Ruta del Tequila que nace en el 2006 a raíz de que se otorga primeramente el reconocimiento del paisaje agavero como patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO, se otorga este reconocimiento y empieza entonces a crearse precisamente todo un entorno, pero no es solo el hecho de resaltar la región, sino que lleva todo un proceso de profesionalización de toda la región para mejorar los servicios turísticos, para que los empresarios entiendan o perciban el concepto del tequila, de la denominación de origen, partiendo de la autenticidad del mismo. Es decir, que lo que se vende en esa región sea producto auténtico y que esa autenticidad del producto genera toda una derrama económica en el entorno. Hoy en día, lo comentábamos, la Ruta del Tequila pasó de tener en esos municipios que son 8 los que comprenden el polígono del paisaje agavero y de la Ruta del Tequila, en esa región se generaron pasamos de tener 50,000 visitantes al año a tener hoy en día poco más de 1,000,000 de visitantes al año, a tener 3 corridas de trenes que van todos los fines de semana a empresas distintas tequileras, a tener una oferta gastronómica bien interesante, a tener una cantidad muy importante de cuartos con más de 1,000 habitaciones que tenemos hoy en día disponibles en la Ruta del Tequila. Eso nos ha permitido a tener a tener hoy lo que llamamos hoy happy problems, que dicen en Estados Unidos, a que hoy en día el problema es encontrar un espacio de estacionamiento. La verdad es que la región se ha desarrollado bastante bien. Claro, y para el tren me contabas, si usted no está escuchando, hágalo con tiempo porque no está, o sea, no es que dice ya voy y ya está, ¿no? Así es, Hay que reservar porque así es. sí está Así. con mucha demanda. ¿Y cuál es la mezcla, de los que vienen justamente a la Ruta del Tequila? ¿Cuántos son mexicanos, cuántos son extranjeros? Y sobre todo, ¿cómo se ha comportado? Evidentemente, en el contexto de la pandemia en 2020, a pesar de cuando empezó el confinamiento en la última semana de marzo, supongo que habrán sido años difíciles en esa parte particularmente, pero luego ha venido la recuperación. ¿Cómo les ha ido a ustedes y qué mezclas son mexicanos versus? Así es, fíjate que la respuesta ha sido muy positiva. A partir de que se empiezan a retomar las actividades turísticas, a partir de que empieza a disminuir el tema del confinamiento, la gente la verdad es que estaba muy ávida de salir.
Tequila, que es un municipio muy cercano aquí a la zona metropolitana de Guadalajara, por supuesto que es una de las principales opciones para el turismo regional, pero también es una realidad que yo creo que cerca del total de los visitantes que tenemos año con año en esa región, alrededor del 40% de ellos son extranjeros, mucho visitante canadiense, mucho visitante de Estados Unidos, mucho francés que viene, y que cada día, gracias a esa oferta turística que tienen las empresas, cada día hemos ido diversificando los servicios turísticos que tenemos, con ecoturismo, con hoteles de gran turismo, con hoteles de 5 estrellas, que tienen una oferta ya para que no solo sea una visita de un día, sino que tengas la posibilidad o que tengas actividades suficientes para que te quedes al menos 2 noches en el municipio de Tequila, con una oferta, insisto, de actividades culturales, de actividades ecoturísticas que te permitan tener también, obviamente, no solo para adultos, porque no es el tema solo de la bebida, sino que también haya una oferta para que también los pequeños conozcan lo que es la cultura y el entorno de una denominación de origen, que esa es la parte importante. Claro, que se pongan a jimar y tal, ¿no? Sería Claro, divertido seguramente es. en esa parte. Y también habla mucho de estos problemas felices, pues el porcentaje que puede crecer todavía más, por ejemplo, de la mezcla, en un contexto además en donde, bueno, pues el consumidor mexicano es muy claro conjuntando dos factores, el que me decías, el primer fin de semana del confinamiento, Ujú. el consumo de tequila igualó, digamos, Así al que se ve en la temporada de así diciembre, es. y evidentemente cuando empezó la parte de apertura en donde las personas quieren salir nuevamente, empezaron a salir, pues obviamente un lugar natural es tequila, ¿no? Claro, claro, Entonces, claro. bueno, pues eso yo creo que son dos tendencias pues muy positivas para el tequila. Ahora, ¿cómo se ve hacia adelante? Es decir, ¿cuáles son los siguientes pasos que van a ocurrir en términos de la denominación de origen del tequila en los siguientes años? Porque siempre hay mucho por avanzar, mucho Sí, por construir. claro, sin duda seguir consolidando la denominación de origen tequila en el mundo. Yo creo que el tequila, como te comentaba, tiene una proyección de crecimiento inmensa. Hoy en día representamos el 1% a nivel mundial de las bebidas alcohólicas de alta graduación. El potencial de crecimiento es enorme. El tequila debe de seguir con este mismo ímpetu, con esta misma solidez, con esa garantía de trazabilidad, con esa garantía de autenticidad que te brinda el tener un organismo de valor de la conformidad serio, que le dé esa certeza a los productores de tequila, a los productores de agave, a los envasadores, comercializadores, de que el tequila que se está comercializando en el mundo es auténtico y que cuenta con una trazabilidad que le permite tener al consumidor una garantía, esa certeza. El Consejo Regulador de Tequila lo único que vende es confianza, y eso la verdad es que la cadena productiva Agave Tequila lo ha asumido muy bien. Ellos adoptaron este modelo de evaluación de la conformidad, creyeron en él, y hoy en día los resultados o los frutos de creer en este modelo los estamos viendo. Ya nos mencionabas algo bien importante, Martín, que es la parte social, ¿no? Lo que ha ido construyendo son familias, Así son es, comunidades así es. en donde el sector agrícola, en este caso obviamente vinculado al tequila y su producción, pues finalmente encuentra una viabilidad económica, Ujú. partiendo de ahí, y luego un orgullo cultural. Y eso pensaba, y lo reflexionábamos hace un momento, en términos de las complejidades Ujú. en materia de seguridad que puede tener México y Ujú. que finalmente genera una base social que si bien no hace exento, digamos, de los Claro, problemas que atañen claro, al país, al claro, Estado, etcétera, genera, supongo yo, zonas de resistencia social, digamos, a la penetración claro. del crimen organizado y otra serie de cosas. Y creo que también ese es un aspecto quizás que no estamos centrados en ello porque estamos Ujú. hablando mucho Sí, del negocio, etcétera, pero que es fundamental para el país y sobre todo que nos ofrece una luz de esperanza claro. en ciertos escenarios. Claro, yo creo que diste en el clavo con el tema de la parte social. Para la cadena Agave Tequila, para las denominaciones de origen, la base social es digamos, la parte más relevante de esto. El factor humano siempre va a estar ligado intrínsecamente a una denominación de origen. En el caso específico de tequila, pasamos de 2014 a tener 6,000 productores de agave, a tener hoy en día poco más de 27,000 productores de agave que tienen al menos una plantación de agave registrada. Esa base social que es tan importante de las regiones y que genera hoy en día una derrama económica importante para ellos, un sustento digno para estas familias, nos permite también, como bien lo comentas, tener una especie de blindaje precisamente ante los embates del crimen organizado. La verdad es que, como bien lo comentas, no estamos exentos, por supuesto que no,
pero la verdad es que mientras más oportunidades haya para esta base social de manera honesta, de manera formal, creo que esa es la clave del éxito para poder salir adelante en estos escenarios tan complicados. Sí, porque de repente lo que observamos es una erosión de las comunidades, de Así los es. pueblos, etcétera. Por ahí comienza, pero cuando tienes una base tan fuerte y sobre todo una organización, digamos, que te da ciertos niveles Así de es. certeza, etcétera, pues genera estos puntos de resistencia y creo Así que eso es fundamental y un ejemplo en todas las otras denominaciones de origen que nos contabas, Ujú. que te traza un camino, digamos, que Claro. ayuda a ir resolviendo otros Claro. problemas y creo que eso también es un aspecto fundamental. Así es, estamos convencidos de que estos modelos económicos de desarrollo funcionan y funcionan adecuadamente si es que hay una integración, hay una voluntad de toda la cadena de valor de los productos que tienen denominación de origen. Y además, como mencionabas, que es un dato impresionante, ¿no? De 2006 a 50,000 visitantes a más de 1,000,000, Así es. la derrama económica que eso genera, y nuevamente volvemos a lo mismo, partiendo del principio de orden de lo que han logrado con la denominación de origen Ujú. y que finalmente eso ha permitido crecer. No es un Sí. asunto menor, Claro. yo creo que turísticamente habría que pensar, pero no debe haber muchos conceptos en el mundo que hayan pasado de 6,000 a más de 1,000,000. Lo dudo, o sea, debe haber Ajá. por ahí, seguramente, pero es realmente extraordinario. La verdad es que el esfuerzo que hizo esta agroindustria, esa región, la verdad es que y lo cuento como anécdota porque hay denominaciones de origen que nos llevan muchísimos años de experiencia. Acá específico de Coñac, por ejemplo. Sí. Coñac no tenía una ruta para sus viñedos. Cuando empieza a crecer la ruta del tequila como tal, la gente de Coñac se acerca con nosotros, oye, compartan la experiencia, ¿cómo lo hicieron? La gente de Café de Marcala, por ejemplo, toda la parte de Centroamérica también, para conocer la ruta y evaluar el modelo. Yo creo que estos modelos lo compartimos también con Café de Colombia, por ejemplo, otra denominación de origen también que es impresionante y que nosotros también orgullosamente hemos compartido con ellos experiencias. Ellos han compartido con nosotros de manera muy abierta también experiencias en el manejo, por ejemplo, de la parte de los agricultores, como ellos tienen hoy en día más de 1,000 extensionistas. Nosotros estamos trabajando para llevar el extensionismo de manera más articulada al campo agavero. La verdad es que esa riqueza del intercambio entre denominaciones de origen del mundo es que nos ha permitido precisamente también a nosotros aprender y hoy afortunadamente nos ha tocado compartir con aquellos que suponíamos tenían un grado de avance mucho más importante y que orgullosamente lo digo, compartimos con él la experiencia de la ruta del tequila y hoy tiene Coñac también su ruta de los viñedos. Qué interesante ese tren, debe ser uno en estructura de costos más caro, dos me quedo con el tequila, sin duda, estimado Martín. Oye, pues es realmente un gusto siempre venir, estar con ustedes, sobre todo da mucho orgullo ver lo que se ha construido, de verdad, por ejemplo, el año pasado que tuve la oportunidad de ver el laboratorio, la oficina, por ejemplo, que pues veía personas que llegaban y vengo a registrar, ¿no? Así es. Y sobre todo, y otra parte que creo que ahí va a haber grandes historias, como tienen tantos datos y están estructurados con los sistemas denominados inteligencia artificial, machine learning, Así es. las cosas que pueden hacer son maravillosas, pero como ya tienen esa data, tienen el enfoque técnico, también van a ocurrir cosas muy interesantes en esa parte. Así es. Más obviamente conceptualmente, que además pues creo que son un ejemplo para el resto del país, para las otras denominaciones de origen, de lo que se puede hacer, de lo que puede crecer México y del potencial enorme que tiene este país. Yo por eso soy muy optimista de México. A veces la gente te dice, ay no, y cuando veo lo que ustedes están haciendo, veo que en general los mexicanos somos muy trabajadores, tenemos muchísima riqueza cultural, que se expresa en lo culinario, en justamente, digamos, ruinas arqueológicas, Así es. templos, en fin, Claro. realmente este país da para muchísimo y Así creo que es. ustedes son un gran ejemplo y de verdad lo digo, dan una buena luz de esperanza de lo que Gracias. este país puede llegar a ser y ya es en el caso Así es. del tequila. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Ahí escuchamos a Martín Muñoz Sánchez, el comisionado técnico del Consejo Regulador del Tequila.